estimados editores, sean todos bienvenidos a este encuentro donde estaremos conversando acerca de la publicación científica y la importancia de su certificación. Mi nombre es Leonel Vivas y soy el coordinador de la Biblioteca Digital de la Universidad de los Andes y coordinador del Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología, RevenCit. Los temas que vamos a contemplar hoy son la introducción, algunos conceptos básicos que todos conocemos, la reseña histórica de RevenCit, cuál es la metodología que usa el índice para la evaluación de la calidad editorial de las revistas y los criterios de evaluación y de calidad que se usan a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Estaremos también conversando acerca de los identificadores digitales persistentes y de qué manera podemos potenciar la calidad de nuestras publicaciones haciendo uso de estos identificadores digitales. Comencemos por definir qué es RevenCit. RevenCit es un índice que fue creado con la finalidad de consolidar y mantener un banco de datos a nivel referencial de las publicaciones venezolanas que alberga. También una de las finalidades de su creación fue facilitar la búsqueda y recuperación de la información, y una de las más importantes, mejorar e incrementar la visibilidad de la producción científica a nivel nacional. En este momento RevenCit es un índice contentivo de información a texto completo de todas las revistas que alberga, y con una nueva página web que ha sido habilitada hace poco tiempo utilizando un software denominado DSpace que permite la gestión de toda la información que se maneja dentro del índice. Los conceptos básicos que vamos a tratar en este momento son la producción científica. La producción científica es aquella que contempla todas las actividades académicas y científicas de una institución o de un investigador. Particularmente, la producción científica produce lo que son todos los documentos académicos que podemos encontrar en un repositorio institucional, como son manuales, guías, las mismas tesis o trabajos de grado, libros y cualquier otro producto de la investigación en una institución académica. Pero particularmente los hallazgos de la producción científica o intelectual de una institución se albergan en una revista científica. La revista científica tiene componente principal el artículo científico, y el artículo no es más que un escrito en prosa de regular extensión publicado como contribución al avance de una ciencia o de un arte. En el manual de normas APA está claramente definido cuáles son los tipos de artículos que puede albergar una publicación académica, dentro de los cuales tenemos estados del arte, tenemos estudios de caso, artículos académicos propiamente dichos, producto del uso de alguna metodología, y otros tipos de productos que también se publican en una revista científica, como son las reseñas, informes técnicos, entrevistas, fe de ratas, cartas al editor, entre otros, que no se consideran como artículos científicos ni se toman en cuenta para la evaluación de la calidad editorial de la publicación dentro de los índices que manejan este tipo de productos. Las características que implican a una revista científica son la calidad científica como tal, dentro de la cual es esperado que un gran porcentaje de su contenido sean artículos científicos, la calidad editorial que viene dada por la diagramación de la revista, la presencia de elementos clave como las tablas de contenido, los resúmenes de cada uno de los artículos, la identificación de la revista como tal, la estabilidad que viene dada por el cumplimiento de la periodicidad y la visibilidad que se otorga a través de los portales.
Revencid es creado en el año 1990 como una iniciativa del gobierno nacional para albergar la producción científica de las principales instituciones del país. En este momento, Fundacite Mérida es el ente encargado de la puesta en marcha de este índice y de su administración durante los primeros años de su existencia. En el año 1994 se produce el lanzamiento del primer producto de Revencid, que fue en CD-ROM. En el año 1995 se inicia la evaluación de la calidad editorial de las revistas, utilizando para ello un baremo que fue diseñado por el FONACYT. Y en el año 1996 se empieza a otorgar la certificación de las revistas evaluadas. Esta evaluación y certificación de revistas se vino realizando durante todos los años, periódicamente, hasta que en el año 2002 se produce una reingeniería del índice, por cuanto se adopta una nueva tecnología para realizar un lanzamiento de Revencid a través de internet en el año 2003. Esto fue producto de un convenio que se realizó en aquel momento con Cielo, poniendo en marcha un software, el software de Cielo Brasil, para albergar al índice y poder salir a través de internet. En el año 2004 la Universidad de los Andes asume la administración del índice, siendo Serviula el ente encargado de asumir esta responsabilidad. Por lo tanto, la Biblioteca Digital, ente adscrito a los servicios bibliotecarios de la Universidad de los Andes, fue el encargado de asumir la administración de este índice, y desde el año 2004 lo estamos administrando. En el año 2013 se diseña la nueva metodología de Revencid, que vamos a ver con detalle dentro de poco, y se empieza a aplicar a partir del año 2015 en las evaluaciones sucesivas. Esta metodología viene aplicándose desde el año 2013. La situación actual de Revencid es la siguiente: tenemos 260 revistas activas, de las cuales 258 son revistas electrónicas y apenas tenemos 2 impresas. Ustedes saben que la mayoría de las publicaciones han migrado al formato electrónico, por lo tanto hoy en día es el mayor número de revistas que albergamos. Por otro lado, tenemos la metodología Revencid, que tiene como propósito la evaluación de la calidad editorial, permite el mejoramiento, posicionamiento y visibilidad de las revistas venezolanas, tanto a nivel regional como internacional, y es producto del análisis de diferentes metodologías existentes, como la que se usa en Latindex, Cielo, Redalyc, Scopus y Web of Science. Como les dije, fue creada en el año 2013 y ha sido aplicada consecutivamente a partir del año 2015 en todos los procesos de evaluación que se han venido realizando. Y está diseñada para aplicarse en 5 fases. Esta metodología tiene 5 fases y las vamos a ver con detalle a continuación. La primera fase se produce cuando el editor solicita a Revencid la incorporación de su revista. Para ello se evalúan los siguientes parámetros. Primero, debe ser una edición venezolana o colaborativa, es decir, el ISSN registrado de la revista debe haber sido registrado en el país, aquí en Venezuela. El tipo de entidad editora como segundo parámetro. Las revistas deben ser de alguna institución académica reconocida, como universidades, institutos de educación superior, centros, grupos de investigación, sociedades científicas y afines. Tercer parámetro, la estructura de la revista debe cumplir con los parámetros establecidos dentro de las normas ISO, que las vamos a ver ahorita con detalle. El cuarto parámetro es el ISSN y el depósito legal, que también deben poseer la revista. Y el quinto parámetro es el acceso abierto u open access. La revista debe permitir el acceso abierto a todos sus contenidos. En cuanto al parámetro 3, referente a la estructura de la revista, tenemos las normas ISO aplicables.
La ISO 214 habla sobre los resúmenes, que debe contener un resumen, su extensión, el número de palabras que debe contener y las palabras clave. La norma ISO R8 habla sobre la presentación de la revista, es decir, que debe tener una revista en su portada, en sus páginas preliminares, cómo debe ser la distribución de los elementos y la numeración de los volúmenes. La norma ISO R18 habla sobre la tabla de contenidos de la revista. La ISO R215 sobre la presentación de las contribuciones, es decir, que debe contener a lo interno cada uno de los artículos. La ISO 3297 habla específicamente del ISSN. La fase 2 viene siendo ya cuando la revista está incluida dentro del índice y es evaluada. La evaluación se hace anualmente. En el año 2020 y 2021 pues no se ha podido realizar dicha evaluación, ustedes saben, por la condición que tenemos en el país y a nivel mundial, pero en esta segunda fase se evalúa el cumplimiento de la normalización editorial. Tenemos 10 aspectos, 42 criterios y 106 subcriterios. Dentro de los aspectos más importantes tenemos la identificación de la revista, que corresponde al título de la revista, la presencia del ISSN, que es importante, el país y la ciudad de la entidad editora, entre otros. La entidad editora pues debe estar identificada también, el nombre completo, país y ciudad, los datos de contacto, información de contacto con la dirección postal y todo lo demás acerca de esta entidad editora. Acerca del editor y del consejo o comité editorial, datos de cada uno de ellos, filiación institucional, datos de contacto, acerca del objetivo, cobertura y público, que deben ser también claramente definidos en la página web. Todos estos datos deben estar contenidos dentro de la página web. Para las revistas electrónicas, las revistas impresas se evalúan también con esta metodología, pero hay otros criterios aplicables en ciertos casos para las revistas impresas y en este caso estamos hablando de las electrónicas. Sobre el contenido de los artículos, es importante que aparezcan las fechas que corresponden a la aceptación, a la revisión del artículo por el comité de arbitraje, la presencia del título, del nombre de los autores, la afiliación institucional, la distribución del resumen, las palabras clave dentro del artículo, el contenido científico y exigencia de originalidad, pues se refiere al porcentaje de contenido científico que debe albergar la revista. Para eso vimos el concepto de artículo científico. En el caso nuestro exigimos un porcentaje mínimo de 40% del contenido de la revista. La parte del arbitraje es importante especificar también que los árbitros, el proceso de arbitraje, el tipo de arbitraje, si es doble ciego, simple ciego, y por último los datos generales de la revista, como el sitio web, el uso de redes sociales, el uso de plataformas para la gestión del contenido de la revista como la OJS, entre otras, y todos estos son los aspectos que se evalúan. Nosotros utilizamos un instrumento que alberga cada uno de estos criterios y subcriterios. Por cada uno de los criterios que la revista cumpla se otorga un puntaje que va desde 0, que es el no cumplimiento del criterio, hasta 5 puntos dependiendo de la importancia del criterio que se esté evaluando, y todo esto da un puntaje final que se totaliza una vez aplicado el instrumento. El puntaje final otorgado es sobre 141 puntos. Este puntaje se lleva al 100% a través de una regla de 3, y esto es lo que origina un ranking que no es más que el puntaje obtenido por la revista una vez evaluada. El ranking se ordena de mayor a menor y allí pues cada revista tiene un lugar de acuerdo al puntaje que haya obtenido por la aplicación del instrumento. La fase 3 de la metodología comprende la certificación de Revencid. Una revista obtiene una certificación cuando en el instrumento cumple
los criterios obligatorios. De los 106 criterios evaluados, hay 52 que son obligatorios. Si la revista los cumple, automáticamente está certificada. Otra manera de certificar la revista es su presencia en índices internacionales, y la otra manera de certificar la revista es que a nivel general, sobre el puntaje de 100 puntos en el ranking, hayan obtenido 50 puntos como mínimo. De esta manera, pues, anualmente nosotros otorgamos un certificado por la posición que obtiene la revista en el ranking, y otro certificado si la revista obtiene una certificación al cumplir alguno de estos 3 criterios. Las fases 4 y 5 de la metodología tiene que ver con las potencialidades de la revista para pertenecer a índices latinoamericanos o a índices internacionales. Una vez evaluada la revista, se elabora un informe con las observaciones que la revista debe tomar en cuenta para mejorar su calidad, y de esta manera aquellas que no tengan presencia en otros índices puedan aspirar a que sean incluidas en los mismos. En este caso, pues vamos a hablar acerca de los principales índices a nivel latinoamericano e internacional, siendo a nivel latinoamericano Redalic uno de los principales. En este caso, Redalic evalúa las revistas tomando en cuenta 3 categorías: 18 criterios básicos de admisión, 33 criterios altamente valorados y 6 criterios deseables. Dentro de estas categorías y de estos criterios han sido agrupados para evaluar las revistas de acuerdo a ciertos parámetros. Los criterios de permanencia indican la antigüedad de la revista, mínimo 2 años de antigüedad, y se consideran la periodicidad que haya cumplido durante estos 2 años. En cuanto al contenido científico, ellos exigen un 75% como mínimo. En el caso de Revencid, nosotros exigimos un 40% como mínimo. La exigencia de originalidad, el proceso de evaluación, es algo que debe estar claramente definido también en la página. En cuanto a los procesos de evaluación, pues ellos también exigen que se establezca en la página web y que se identifique cuál es el proceso de arbitraje. La parte de la exogeneidad tanto de los evaluadores como del consejo editorial es importante, es decir, no todos los árbitros deben ser de la institución editora, y ellos exigen al menos un 75% de los miembros del consejo editorial ajenos a la entidad editora. En Revencid exigimos también al menos un 40% de exogeneidad. En esos términos, pues somos un poquito más flexibles, pero a nivel internacional los porcentajes son un poco más altos. En cuanto a los tiempos de evaluación, es importante que haya un periodo mínimo entre la fecha de aceptación y de publicación del artículo. Los formatos de evaluación deben estar visibles, es decir, el instrumento o el baremo que utilizan los árbitros para la evaluación deben estar visibles en el portal web. Las fechas del proceso de evaluación también son importantes que aparezcan en cada artículo, y en la página web de la revista es importante también mencionar la tasa de rechazo, ya sea por plagio o porque no cumplan con la normativa de publicación que la revista exige. En cuanto a la exogeneidad de la publicación, en Redalic un 70% de los trabajos debe tener por lo menos un autor ajeno a la entidad editora. Nosotros también trabajamos con un porcentaje de 40% en el caso de Revencid. Y para Redalic, los fascículos sin contenido científico tienen una calificación negativa. En cuanto a la periodicidad, se habla aquí de la mención de la fecha en que se cierra el fascículo. Ellos no evalúan anuarios y debe especificarse los meses que comprende el periodo de publicación de cada uno de los números o fascículos, y es importante la fecha de publicación en el portal web, que es en este caso pues es un criterio deseable y no es un criterio básico.
El acceso abierto, al igual que para nosotros en Revencid, en Redalyc es importante que haya una política de acceso abierto, que se especifique la fuente de financiamiento que tiene la revista y cada uno de los artículos, la licencia que se usa en el portal web, que por lo general es Creative Commons, la licencia por cada artículo, los derechos de explotación y la política de autoarchivo en el caso del portal web de la revista. Para Redalyc es importante que los editores firmen la declaración DORA, que es una declaración que se firmó en la ciudad de San Francisco, donde un grupo de editores que está en contra del factor de impacto hizo una declaración, y eso es lo que se conoce como DORA. Y para Redalyc pues es importante que la revista se adhiera, y es un criterio básico que se exige para poder incluir dicha revista en este índice. En cuanto a los artículos también que se evalúan en Redalyc, tenemos otros criterios. En el caso de los criterios de gestión editorial, es menester que la revista esté identificada con su título completo, el ISSN, impreso y electrónico, y la institución editora, toda la identificación completa. En el membrete de cada artículo debe aparecer el nombre de la revista, el volumen y número, periodo que cubre la edición y los nombres de los autores. Los directorios a los que está incluida, en los cuales está incluida la revista, los datos de contacto de la institución editora, el alcance y la naturaleza, que son los objetivos y el público al que está dirigido la revista. También como criterio de gestión editorial es importante la afiliación del consejo editorial, que garantiza la exogeneidad, las características de la tabla de contenido que cumplan con lo establecido en las normas ISO, tablas de contenido con traducción en español y en inglés, los datos de los autores, y el mínimo de artículos por año que considera Redalyc es de 16 artículos. En el caso nuestro, Revencid lo hace por área del conocimiento y tenemos un mínimo de 10 artículos por año, de acuerdo al área del conocimiento. En cuanto a la publicación, que sea homogénea, es decir, que si la revista saca varios fascículos en el año, que no haya una diferencia significativa entre el contenido de artículos de cada uno de los fascículos. Si se publicó un fascículo con 6 artículos, el siguiente debe tener más o menos la misma cantidad de artículos, y así sucesivamente. Eso garantiza la homogeneidad. La distinción de los registros vigentes quiere decir que cada uno de los artículos esté claramente identificado dentro del portal con un número de identificación que los acredite como un registro individual y que se puedan descargar. Los estilos de citación también son importantes especificarlos, y los resúmenes y palabras clave, que todo esto está también en las instrucciones para los autores, que debe ser publicada también en la versión español e inglés. Códigos de ética, manejo de plagio y políticas de preservación digital son importantes también para Redalyc. En cuanto a la plataforma tecnológica, que debe ser, la revista debe publicar en un sitio web que sea aparte de la institución académica en la cual se alberga la revista. Los formatos de despliegue, si es PDF, HTML, EPUB o cualquier otro, el uso de un gestor electrónico como OJS, la incorporación de protocolos de interoperabilidad, que exista un motor de búsqueda que garantice la localización de los artículos, que estos se puedan descargar de manera individual, y para Redalyc también el formato XML JAX es importante. En cuanto a los identificadores persistentes, tenemos los identificadores para los autores y los identificadores para los artículos. En cuanto a los identificadores para autor, tenemos el ID de Redalyc, que lo otorga el mismo índice, el identificador ORCID y el de Google Scholar, cualquiera de ellos, con tal de que el autor cumpla con alguno de ellos, es reconocido por Redalyc como positivo para la calificación. Y en cuanto a los identificadores de recursos digitales, pues ellos autorizan el uso de DOI o de Handle.
En cuanto a la página web, también es importante la usabilidad, es decir, el número de clics que una persona debe hacer para acceder a un artículo, no debe ser más de 3 clics. La experiencia web, que haya un menú principal, que las opciones estén claramente definidas, y la interacción con el usuario, que sea un sitio web fácil donde el usuario pueda localizar de manera efectiva la información. Cuanto a los índices internacionales, pues el principal es el Web of Science. Ellos también tienen sus criterios de evaluación, pero en el Web of Science se agrupan de la siguiente manera. Para la selección inicial de la revista, ellos solicitan el ISSN, que en la página web esté claramente definido el título, la institución editora, el comité editorial, los datos de contacto, el URL que sea fácil de identificar, y el proceso de arbitraje. Todos estos aspectos son considerados para la selección inicial de la revista. Aquellas revistas que pasen esta evaluación inicial pasan a un emerging, al emerging. Aquellas que pasan a los criterios de selección editorial son incluidas en el índice Web of Science como tal. En cuanto a la selección editorial, tenemos el contenido académico. Si bien en Revencid se pide un 40% mínimo, Redalyc pide un 75%, Web of Science pide un 80% mínimo de contenido científico. Los títulos y los resúmenes en inglés, las referencias en alfabeto latino, claridad en el lenguaje, puntualidad en la publicación, número de artículos homogéneo, funcionalidad del sitio web, tal como lo establecíamos hace rato cuando aplicábamos Redalyc, la presencia de una declaración ética donde se haga hincapié en que no haya conflicto de intereses en cuanto al comité de editorial y los autores. Detalles sobre afiliación de editores y afiliación de autores son importantes para garantizar también la exogeneidad en la publicación. Y otros aspectos considerados son la estructura del comité editorial, la validez de las declaraciones, la revisión. Bien, es importante aquí destacar la presencia de autocitas en Web of Science. Tienen una calificación negativa, entonces es importante indicarle a los autores que no abusen en el uso de autocitas. Todos estos son los criterios principales que garantizan la inclusión de una revista en el índice Web of Science. Luego de que la revista está ingresada, ellos hacen una evaluación de impacto, y para ello hacen un análisis comparativo de las citas a los autores, las citas a los editores y la relevancia de contenido. En cuanto a los criterios que evaluamos en los índices, cabe destacar que últimamente se están manejando los identificadores digitales persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de Internet se está exigiendo que cada elemento que esté publicado en un repositorio institucional tenga un identificador persistente. ¿Qué quiere decir persistente? Que si se cambia la dirección web, que si hay algún cambio en el servidor donde se publica la información, el identificador digital se mantiene, y para ello entonces se gestionan estos identificadores con entidades que están autorizadas a nivel mundial para ello. Los autores pueden tener sus identificadores. En cuanto a los identificadores de los autores, tenemos el de Google, el que ofrece Google Scholar, que es un ID que se puede solicitar llenando un perfil en el Google Scholar, y también tenemos el ORCID, que es un identificador persistente también otorgado para los investigadores a través de una organización. El ORCID se puede solicitar también muy fácilmente accediendo a la página web de la organización que lo otorga, y de esa manera los autores o investigadores pueden tener un ID o un número de identificación a nivel internacional.
Los artículos que se publican en la revista también pueden tener un identificador. En este caso se maneja el DOI o el handle, que son los que se usan más frecuentemente. Últimamente pues se está utilizando mucho más el DOI, que lo otorgan también a nivel mundial ciertas agencias. El DOI se puede asignar también no solo a revistas, sino a libros, capítulos de libros, a objetos de aprendizaje, trabajos de grado, todo lo que sea susceptible de llamarse producción científica dentro de una institución. Entonces el archivo digital o el objeto digital puede tener un identificador digital persistente. ¿Cuál es la estructura de este identificador digital? Tiene un prefijo que se llama, que es DOI.org. DOI es el ente encargado a nivel mundial de manejar estos números de identificación. Se maneja también un prefijo asignado a la entidad editora y un sufijo que identifica el objeto digital. La entidad editora tiene un número que lo identifica y cada uno de los artículos o el PDF, vamos a llamarlo en este caso, va a tener un identificador también. ¿Qué pasa? Que esto garantiza que haya una persistencia en el número de identificador, como una cédula de identidad que va a permanecer invariable en el tiempo y que va a garantizar que el artículo o el PDF permanezca invariable en el tiempo y sea preservado en internet. Hay a nivel mundial a muchas agencias por las cuales se puede gestionar estos identificadores, y la más utilizada es Crossref, a través de la cual pues las instituciones pueden disponer o solicitar el empleo de DOI para su producción científica. ¿Qué garantiza el DOI? La visibilidad, los derechos de autor, garantizando la propiedad intelectual del recurso electrónico gracias a los metadatos, la disponibilidad del recurso invariable en el tiempo, así se cambie la dirección de la revista, de la página web, se cambia el servidor, el identificador va a ser persistente, va a permanecer y va a ser invariable. Y por supuesto que va a permitir la interoperabilidad con otras plataformas o motores de búsqueda. ¿Qué debe ser el editor? ¿Qué debe hacer el editor? Solicitar el DOI a través de cualquiera de las agencias de registro a nivel mundial. Crossref es la más utilizada, pero están estas otras que ustedes ven aquí, IDITI, Medra, DataCite, etc. La más utilizada a nivel latinoamericano es Crossref, que exige un pago anual de membresía de $275, y cada artículo o cada documento, cada PDF va a tener un costo de $1. Entonces la revista tiene que calcular cuántos artículos publica al año, por cada uno se pagaría $1 para su DOI y la membresía anual sería de $275. Hay revistas a nivel de Venezuela que ya están manejando el DOI. Hay instituciones académicas como la UCB que ya han solicitado el DOI para todas las revistas de la universidad. Hay revistas que reciben ayudas a nivel internacional que también han gestionado su DOI únicamente para la revista, pero en este caso, en nuestra realidad venezolana, es pertinente que las revistas se agrupen, que las instituciones académicas como las universidades soliciten el DOI, y de esta manera poder garantizar que los artículos permanezcan invariables en el tiempo con un identificador único y que puedan ser visibilizados a través de cualquier plataforma. En Revensit estamos prestos a poder ayudarlos en cuanto al trámite. Podemos ampliar esta información cuando ustedes quieran. Al final están mis datos de contacto para que ustedes puedan escribirme. Con todo gusto los puedo atender, y espero que esta información haya sido de su agrado, que puedan tener una panorámica de lo que es Revensit y qué es lo que nosotros hacemos, y que en un futuro pues también podamos estar en contacto para mayores detalles. Muchísimas gracias por su atención.